latinoamericana. Ahora les dejo a cargo del ingeniero para dar inicio a la charla. Bueno, pues muchas gracias, Brian. Muchas gracias a la Sociedad de Energía y Potencia de la Universidad Nacional de la Asunción. Les hablo desde Bolivia y sé que en estos momentos todos están en sus casas. La coyuntura mundial no está muy buena, pero la educación y los conocimientos continúan. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las baterías de un litio. Aspectos de la ingeniería del diseño. Bueno, el título lo he colocado para conocer un poco a fondo o a un poco detallar qué es lo que se necesita para, qué conocimientos se requieren saber para poder realizar un pack de batería. Entonces, vamos a dar inicio. El contenido que les voy a presentar esta noche es una introducción. Vamos a hablar sobre las tecnologías de celdas base de iones de litio, células de batería, celda base, módulo y pack de batería para vehículos eléctricos. Batería de un litio para energías renovables, diseño de pack de batería y para finalizar los proyectos estratégicos para el desarrollo de baterías en la ILB. Bueno, comenzamos hablando sobre el litio. El símbolo Li ocupa una tercera posición entre los metales alcalinos de la tabla periódica. Posee un número atómico de 3. Es uno de los elementos más ligeros. Tiene un potencial de reducción muy bajo. Y vamos a empezar caracterizando esta pequeña especificación del litio. Su potencial de reducción es de menos 3,05 voltios. Esto quiere decir que este elemento tiene una alta capacidad de poder decir que tiene la capacidad de regalar sus electrones en comparación a otros elementos. También es altamente reactivo, por eso hay que protegerlo del agua y del aire. En condiciones naturales, o sea, el litio puro muy difícilmente puede ser encontrado. Puede ser encontrado en asociación o en combinación con otras sustancias en estado natural. Tiene una densidad de 0,53 gramos por centímetro cúbico a 20 grados centígrados. Bueno, ¿qué es ion de litio? Y como ya sabemos o ya sabrán, la mayoría de ustedes debe ser estudiante, rama de la ingeniería. El litio, en su configuración electrónica, posee en la subcapa S de K, posee 3 electrones. La última capa tiene un electrón. Y si este electrón es arrancado por algún proceso electroquímico, se convierte en un ion de litio. Un poco vamos a destacar en la historia de las baterías de ion de litio. En la gestión pasada, en el año 2019, por el mes de octubre, se entregó el Premio Nobel de Química a 3 personalidades, como ustedes podrán ver, un británico, tenemos un japonés y, no sé si me equivoco, él es de los Estados Unidos. En el año de 1970, Stanley, durante las épocas de la crisis del petróleo, había tenido la oportunidad de poder estar iniciando las investigaciones con el litio. En ese entonces, en el 1970, una aleación o una composición de sulfeto de titanio estaba siendo utilizado en el cátodo. Ya en el ánodo tenía otro metal a base de litio.
ya este personaje iba dando curso a lo que era una batería. Y en el 1980 ya se pudo cambiar con las investigaciones el material del cátodo, que es el lado positivo de la batería. Una combinación entre el cobalto y oxígeno dieron la posibilidad de que se mejore el desempeño de la celda. Ya en el 1985, Yoshino tuvo una idea un poco más avanzada de poder hacer unos cambios tanto en el lado positivo como el negativo de la celda base. En el lado negativo ya utilizó lo que es el coque de petróleo, conocido el carbón o grafito. En el lado positivo mantenía la combinación del cobalto, el oxígeno. Y en el 1991 se ingresa a la era de las baterías ya en el mercado. Su introducción en el mercado ya se hace notoria. Pero ¿de dónde surge o dónde se puede encontrar el litio? Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos salares en Bolivia, en Chile, en una parte de Argentina. Específicamente en Bolivia tenemos el Salar de Uyuni, una de las más grandes reservas de litio. Es de ahí donde en Latinoamérica se puede extraer el litio y a base de un proceso industrial que tiene N etapas, conseguimos realizar una celda base de batería. Todo el proceso industrial, o sea, requiere de mucho conocimiento en ingeniería, tanto en el proceso de extracción, en diferentes procesos, hasta el ensamblado de celdas base. En esta presentación no les voy a detallar cuál es el proceso industrial que seguimos. Simplemente me voy a enfocar al producto final de la celda base, ya sea un prismático cilíndrico que posteriormente les voy a detallar. Se obtienen estas células. También en el mercado encontramos diferentes configuraciones de esa célula, que es el producto. Un poco especificando lo que sería la celda base en su interior, algunos de sus componentes principales. Tenemos el cátodo, el lado positivo, el ánodo, el lado negativo y el electrolito. Como ustedes podrán ver, esta es una celda base en base al litio con composiciones de cobalto y oxígeno. O sea, lo que aquí quiero que entiendan es que la celda base, una celda base de litio, no es puro litio, sino tiene otras composiciones, otros compuestos para su ensamblado. En este caso, una celda base se lo puede llamar como en siglas LCO, una forma de cátodo. Tenemos el grafito, el carbono, el electrolito, un hexafluoruro de litio. Aquí el color rosado indica el ion de litio. En un proceso de carga y descarga de la celda de batería, este ion de litio se mueve de un sentido para el otro. En el proceso de carga, el ion de litio se mueve al lado del ánodo y en el proceso de descarga se mueve al lado del cátodo. Nos vamos a centrar en el lado positivo, que es la parte más importante donde define otras características y otras familias de celdas base de ion de litio. Y el lado negativo puede ser simplemente grafito y carbono mezclado en la mayoría de los casos. Puede haber otras opciones más.
El lado positivo puede ser de tecnología LFP, NMC, LMO, NCA o LTO. Vamos a detallar qué son estas composiciones. Bueno, antes de detallar esas tecnologías, hay un proceso también para convertir estas celdas base que se encuentran en el mercado, para poder convertirlos en sistemas útiles o en aplicaciones útiles, ya sea en aplicaciones en baterías residenciales, que son aplicaciones menores, baterías comerciales e industriales, baterías de almacenamiento de alta potencia, por ejemplo, para energías renovables, para plantas de generación de energía y para vehículos eléctricos. Aquí podemos ver que baterías inferiores a 20 kilowatts hora pueden estar enmarcados para usos menores, para aplicaciones pequeñas. Ya baterías que están en el rango de 20 kilowatts a 200 kilowatts hora ya son de aplicaciones comerciales. Y para sistemas fotovoltaicos o eólicos mucho más grandes es mayor a 200 kilowatts hora. Para vehículos eléctricos en general tenemos mayor a 5 kilowatts hora. Bueno, al pasar de la celda base a una aplicación, también tenemos un proceso de ingeniería, unos conocimientos que se aplican y es eso lo que vamos a detallar en esta presentación. Vamos a conocer cuáles son las tecnologías o las familias de celdas base de iones de litio que existen actualmente. Tenemos la LCO, LMO, NMC, LFP, NCA y LTO. Las composiciones, estas son siglas de una de las composiciones que tienen los elementos del cátodo de la celda base. De esta familia se puede clasificar cada uno cuáles son sus rangos en voltajes, sus rangos de carga y descarga, su capacidad, su ciclo de vida, el ciclaje que tiene, las aplicaciones que cada uno se pueden dar. Por ejemplo, el LCO tiene un voltaje nominal de 3,6 voltios y el LMO tiene 3,7, el NMC 3,6, el FP 3,2, NCA 3,6, LTO 2,4. Las capacidades también un poco varían de una tecnología a otra, pero lo interesante que quiero que entiendan acá son ese voltaje y los parámetros que tiene cada uno de los voltajes. Por ejemplo, el rango de operación del LCO está entre 3 a 4,2. O sea, ya está predefinido que esto en condiciones seguras, el LCO puede operar en voltaje en este rango. El LMO también tiene su rango de operación de voltaje. Entonces, desde aquí ya nos podemos dar cuenta que para poder proyectar un pack de batería, una batería ya aplicativa para un sistema, se debe considerar los rangos que tiene cada una de las tecnologías. También la tasa de carga y descarga tiene unos rangos donde se puede aplicar los niveles de corrientes, tanto en carga y descarga. Y cada uno en esta fila lo podemos observar. El ciclo de vida, a comparación de otras baterías, de otras tecnologías diferentes a las de iones de litio, se puede evidenciar en el mercado que son muy superiores. Por ejemplo, el LFP tiene un ciclo de vida de 2000 en comparación a una batería de plomo ácido que tiene inferior a esto, puede ser un tercio, casi la mitad inferior de ciclo de vida. En tanto las aplicaciones, esta parte un poquito vamos a ver
más a fondo. Por ejemplo, el LFP se puede aplicar para sistemas estacionarios y vehículos eléctricos, que van a ser los temas que nosotros vamos a enfocarnos más. MC se aplica tanto para los sistemas estacionarios y para vehículos eléctricos, también para vehículos eléctricos de pequeña gama, como son las bicicletas eléctricas. El MO puede tener aplicaciones también en vehículos eléctricos, sistemas estacionarios. El NCA también en sistemas de vehículos eléctricos, por ejemplo, en el caso de Tesla. El LTO también en sistemas que aplican en vehículos eléctricos y también específicamente para potencias que involucran la energía solar. Aquí podemos apreciar un poco sobre esta familia y cuáles son las ventajas y desventajas que tienen cada una de las tecnologías. Un caso ideal sería que un compuesto, un cátodo ideal de esta tecnología sería que tendríamos todos los lados en las puntas, un hexágono perfecto. Sería una batería ideal. Sin embargo, no es así en aspectos de ingeniería. Por ejemplo, el NSA tiene un costo razonablemente inferior a lo que sería el NMC. El costo del LMO y el NMC, bueno, podremos decir que son iguales. En términos de energía específica, el NSA, el NMC son iguales, pero inferior a estos dos tenemos al LMO. Mucho inferior a este tenemos al LTO en términos de su capacidad o la energía específica. El LFP es razonablemente comparativo con el LTO. El ciclo de vida del LFP, como ya lo hemos visto en la tabla anterior, es razonablemente, o sea, podríamos decir que el LFP es superior en comparación al NMC, al LLMO. Bueno, entonces, con este slide lo que les quiero mostrar en concreto es de cómo ustedes a la hora de poder ver una celda base podrían seleccionar o definir criterios de selección. ¿Cuál va a ser más ventajoso para mí en diferentes aspectos de ventajas y desventajas? Ya esta familia de tecnologías se pueden diferenciar geométricamente también. Tenemos celdas base en forma prismática, cilíndrica y Poch, las cuales también tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, las prismáticas tienen una carcasa dura, son tallas grandes en general, mayores que las cilíndricas y las Poch. Alta capacidad de celda individual, o sea, de entre estas dos, de la cilíndrica y la Poch, la prismática, en el mercado se pueden conseguir que estas celdas tienen mayor capacidad en comparación a las otras. Es posible que, es por eso que eso también definen sus aplicaciones como en sistemas fotovoltaicos y en sistemas eólicos de grande potencia. Las celdas cilíndricas son talla pequeña, también su carcasa es dura, tiene una baja capacidad de celda individual, incorpora características de seguridad y es comparablemente barato a las otras tecnologías. Ya la Poch es una carcasa más blanda, ya no es dura en este caso, es por eso que a la hora de poder reunir un conjunto
de ellas se debe proyectar una estructura más, más rígida, son de talla grande, inclusive algunas veces la talla grande de la celda Poch supera a la celda prismática. Tiene alta capacidad de celda individual de formación geométrica durante la descarga. Sería una de las desventajas, ya que al tener una de estas celdas es maleable. Como no es rígido, está sujeto a deformaciones. En el cuadro derecho podemos observar que la configuración, ya sea Poch, prismática o cilíndrica, se aplican en diferentes vehículos eléctricos. Por ejemplo, las casas de la geometría en formato Poch se aplican en Nissan, en la Renault y Daimler. Las prismáticas podemos encontrar en Mitsubishi, Fiat, Oda y Honda. Básicamente, la empresa Tesla Motors es quien utiliza las cilíndricas en sus diferentes modelos de vehículos. Podemos apreciar también que la química de estas celdas base son de LMO y NCA, tanto para Porsche. NMC también se encuentran en las Porsche. LMO se encuentra en las prismáticas, NMC también. El LFP, esta tecnología también están en las prismáticas, como también NMC también puede ser proyectado en forma prismática. Lo encontramos en las cilíndricas generalmente. También podemos apreciar los fabricantes de estas celdas en la actual. Podemos observar en este cuadro que el principal proveedor de Tesla para su Model S es Panasonic. Otro vehículo que también se destaca es la Nissan Leaf, que su proveedor es la S. Otro vehículo conocido también es el Renault Zoe, el GM, que es su proveedor de celdas base. Aquí tenemos un resumen de las especificaciones de una celda base de la Samsung de tecnología NMC, en los cuales podemos apreciar los siguientes detalles. Esta celda base formato prismático tiene 94 amperios hora de capacidad. También podemos ver que el voltaje nominal es de 3,68 voltios. La temperatura, la operación de voltaje, o sea, el rango de operación, entre 2,7 a 4,5 voltios. La temperatura de operación de menos 40 a 60. O sea, aquí las celdas de ion de litio, claramente, como ya les había mencionado, tienen rangos de operación. Y estos rangos son los que van a definir su aplicación y cuál es su desempeño en diferentes aplicaciones. O sea, va a haber que proyectar, para esta celda, va a haber que proyectar un sistema que controle su voltaje, los rangos de voltaje. El mismo sistema puede controlar, dependiendo de la tecnología, el rango de temperatura de operación y otras características también que lo vamos a detallar más. En este punto, en la operación corriente, podemos ver que en la carga y en la descarga, a 25 grados, acepta diferentes variaciones. Por ejemplo, en continuo, a 25 grados puede aceptar 100 amperios de descarga, esta celda. En la carga puede aceptar 72 amperios. O sea que esto también tiene un límite que va a haber que controlar a la hora de proyectar. Bueno, entonces, ya viendo ese resumen de especificaciones, hay más detalles en una hoja de especificaciones, que sería el datasheet de una celda base. Estudiándolo se van a poder dar cuenta que la batería de ion litio debe ser específicamente controlada
Obviamente que sin un sistema de control se puede utilizar la celda base de ion de litio, pero no es nada seguro. Pueden sufrir accidentes en sus diferentes aplicaciones. Bueno, por ejemplo, si tenemos una celda base, tenemos diferentes aspectos que podrían dañar esta celda base. Por ejemplo, cuando ya están ensamblados en un sistema aplicativo para vehículos, si son sometidos a abusos mecánicos, abusos eléctricos y abusos térmicos, esos son los tres principales abusos que tendríamos que controlar si queremos proyectar algo con celdas base. Por ejemplo, en el caso de un Tesla en el año 2013, en un choque, una penetración en la celda base ocasionó un incendio. Otro abuso mecánico sería que una deformación por otro choque, ya en el año 2012 se tuvo un caso de un Bolt, un Chevrolet Bolt, que sufrió un choque y dañificó el sistema de baterías. La sobrecarga también puede ser otro aspecto que puede llevar a accidentes. En el año 2015, una BLZ tuvo uno de estos casos. Un cortocircuito interno en la celda base también puede llevar a problemas. Por ejemplo, en uno de los eléctricos del Boeing 787, en el año 2013 se tuvo un incidente donde las investigaciones llevaron a una conclusión de que la causa de este incidente fue ocasionado por las baterías de un litio y por lo tanto se recomendó a la fabricante que debería rediseñar el sistema. Y lo mismo pasa cuando hay este tipo de incidentes, ya que las baterías de ion litio son una tecnología, por así decir, entre comillas, nueva en el mercado, estuvieron sujetas a este tipo de accidentes y por lo tanto las empresas tuvieron que rediseñar sus baterías. El sobrecalentamiento también puede ser otro factor de causar accidentes con baterías de litio. Por ejemplo, en el año 2008 se tuvo un caso de la Toyota Prius. Este abuso térmico en la celda base puede llevar tanto a la liberación de humo, un incendio, una explosión en la batería. Entonces es posible que es necesario, yo diría absolutamente necesario, que una celda base o un conjunto de celdas base tengan sistemas de protección y seguridad. Como les había mencionado, una celda base en sí solamente ella no puede ser aplicativo. Hay que desenvolver una ingeniería hasta llegar al sistema aplicativo, que sería en este caso un pack de batería. Aquí tenemos para el Tesla Roadster, tenemos que es aplicado en este vehículo una celda base cilíndrica, que es llevado a un módulo. ¿Y qué es un módulo? Un módulo simplemente es un conjunto de celdas base. Después de tener el módulo, se lleva a lo que es el pack de batería, que también simplemente es un conjunto de módulos. Por ejemplo, el Tesla Roadster, en su configuración del pack de batería, posee 11 módulos y en cada módulo existen 621 celdas. La configuración de celdas sería en paralelo en serie con 11 módulos en serie. El total de las celdas que están dentro del Tesla Roadster son de 6.831.
Similarmente, en la Nissan Leaf, que se aplica en celdas Bosch, también está configurado en módulos para llegar a un pack de batería. Ya este está conformado por 48 módulos. Cada módulo tiene 4 celdas. En una configuración 2 en paralelo, 2 en serie, 48 en serie. El total de celdas son 192. En el Chevy Bolt también se aplican celdas Bosch. El total de módulos construidos en su batería son 9. Las celdas por módulo son de 18. También encontramos que son 36 celdas por módulo. Una configuración en este modelo es de 96 en serie y 3 en paralelo. Total de celdas aplicadas 288. En el BMW i3, en este vehículo eléctrico, se utilizan celdas prismáticas. El pack de batería está configurado por 8 módulos. Cada módulo tiene 12 celdas. La configuración es 1P2S8S. En la última configuración, el 8S significan módulos en serie, como respectivamente en los casos anteriores. ¿Y por qué? Se preguntarán por qué lo divido de esta manera, por qué no organizar celdas, todas las celdas, reunirlas en un contenedor o en una caja y conectarlas todas en serie o en paralelo. Infelizmente, la ingeniería no nos permite hacer eso por cuestiones de seguridad. Entonces, para una mejor administración de manera segura y eficiente, la cantidad de celdas se dividen en módulos. Este módulo, a partir de los módulos se construye el pack de batería. Vamos a ejemplificar con el vehículo eléctrico BMW i3. Ya mencionamos que tiene una celda base crítica. El voltaje nominal de este modelo es de 3,7 y la capacidad de la celda es de 60 amperios hora. En esta imagen en su izquierda pueden ver el módulo y la configuración del celular que está en su interior. Este módulo le brinda protección a las celdas de choques extremos, del calor y vibraciones. Como ya dijimos, son 8 módulos que van a ser configurados para el vehículo. Cada módulo consta de 8 celdas. Ya obtenidos los módulos, se construye el pack, el cual está compuesto no solo de módulos, no es un cajón y le meten los módulos en su interior, sino que tiene sistemas de control y protección. También tiene un sistema de gestión térmica, ya que estos sistemas son proyectados, como les había dicho anteriormente, una celda base tiene que ser controlada en diferentes parámetros de rangos de operación. El total de las celdas 96, el voltaje total de este pack de batería es 355,2, ya que todas están configuradas en serie. Todos los módulos están configurados en serie. Su capacidad alcanza nominalmente 21,31 kWh. El peso es de 235 kilogramos. Ya aquí extraje una parte de las especificaciones del vehículo, donde nos indica que la batería es de 360 voltios. Y se preguntará por qué aquí el voltaje total de la batería son 355. Bueno, este cálculo es con el voltaje nominal de la celda base, pero en su rango de operación vimos que una celda base tiene un voltaje superior e inferior. Entonces, esos cálculos que se han considerado para llegar a 360 volts. En la capacidad, lo mismo. Aquí estamos utilizando la capacidad de 60 amperios hora con el voltaje anterior calculado. Pero si calculamos con los voltajes mínimos y máximos de operación, vamos a obtener el 22,5 kWh y 18 kW respectivamente, en diferentes
a diferentes cargas de la batería. Y esto se lo puede verificar ya cuando ustedes vean la hoja de especificaciones técnicas completas de esta celda base, esta celda base prismática. La capacidad de la batería para el BMW i3 le alcanza para recorrer 130 a 160 kilómetros de autonomía. Un poco más detallando sobre el pack de batería, ya vamos a ir aquí viendo sus otros sistemas que están incorporados. No solo hay celdas, no solo hay módulos y no solo hay un cajón, como verán, el contenedor de batería, ¿no? Sino que ya se subclasifican en diferentes partes. Por ejemplo, aquí podemos ver que consta del contenedor de batería, que sería esta. Generalmente son aluminios fundidos o a base de aluminio. Está construido este contenedor. ¿Y por qué aluminio? Claramente las propiedades del aluminio son su alta conductividad térmica, ya que las baterías, estos packs, estas celdas, van a tender a sobrecalentarse. Pero siendo la carcasa de aluminio, una aleación de aluminio, solo ella no va a poder ayudarle a disipar todo el calor que se generan en las celdas. Es por eso que tiene que ser proyectado un sistema térmico. Y tenemos el sistema térmico, podemos ver, que es proyectado para ponerlo en la base del contenedor. Posteriormente, los módulos se ensamblan por encima. Luego viene, perdón, el sistema de control, la eléctrica, que es el sistema encargado de interconectar los módulos. Posteriormente viene la tapa. Aquí podemos ver que en el sistema de control tenemos otros componentes, como ser la estación de control central. Y aquí vamos a clasificar que para cada módulo tenemos un control, tanto de temperatura y voltaje. También tenemos el sistema de control eléctrica, un BMS, ese box. Aquí ya vamos a introducirnos a hablar un poco del BMS. Este es el sistema de gerenciamiento de batería o battery. Esta es una sigla en inglés que viene del Battery Management System, que es el gerenciador podemos decirlo, de todos los parámetros que vimos para una celda. O sea, él va a controlar cuáles son los rangos de operación. O sea, él controla los límites, cuáles son los límites de temperatura que se van a aceptar en esta configuración de módulos. El rango de voltaje también va a estar controlado por este sistema BMS. La corriente también. Entonces, lo que controla los parámetros eléctricos, electrónicos, o sea, las características eléctricas, electrónicas de la celda base, los módulos, es el sistema gerenciador de baterías. Aquí en su lado izquierdo pueden ver la configuración del pack. El pack también tiene otros componentes. En este caso modular, el módulo de 12 celdas tiene una tapa, tiene un sistema de contacto entre celdas, tiene un aislamiento de alta tensión, tiene placas laterales de metal, placas finales de metal, placa de eliminación de calor. O sea, se involucra tanto la parte mecánica, térmica, eléctrica, electrónica para poder configurar el módulo de batería. Y lo mismo
sucede para el pack de batería. En su lado derecho lo pueden observar. Por ejemplo, también les pongo como ejemplo esta otra batería de un vehículo eléctrico donde usa la tecnología NMC, LMO, InPoach. La configuración de esta batería es de 96S3P, en total 288 celdas. Y la característica que quiero que observan que acá es que esta batería es de un voltaje de 360 voltios. Este voltaje, generalmente los vehículos eléctricos de gama industrial tienen voltajes en este rango, 350, 360, 370, ya que a la hora de proyectar este sistema, generalmente es más conveniente tener voltajes mayores que corrientes mayores, ya que al tener corrientes mayores, el sistema eléctrico electrónico tiene que ser mucho más robusto. Para minimizar ese aspecto, es preferible diseños con voltajes mayores. Por ejemplo, una de las desventajas de tener corrientes mayores es que los conductores, los cables, todos van a tener que ser más gruesos de lo necesario, lo que va a hacer que la batería se vuelva más pesada, la electrónica de potencia sea más robusta, el costo se eleve y diferentes aspectos. En la siguiente imagen pueden ver a la batería que tiene conectores. Los conectores de entrada de la batería son conectores de entrada como de salida. Por ejemplo, ellos son los que se conectan a un cargador de baterías, ya sea un cargador dentro del vehículo o un cargador externo al vehículo. Todo este sistema de carga y descarga está gerenciado por un sistema BMS. En la siguiente imagen se puede ver que en cada módulo existe un sistema electrónico. En este caso, para las celdas POCH se han utilizado que cada módulo tiene su BMS. En otros módulos, tanto la celda posee su BMS, el módulo posee su BMS y tanto el pack en su conjunto, el pack de batería, posee un conjunto gerenciador de baterías. Entonces, hay diferentes grados, escalas que se deben observar a la hora de proyectar batería. Y estos BMS también hay que diferenciarlos porque no todos los BMS cumplen la misma función. En el BMS modular se encarga de poder leer los parámetros que cada celda base tiene. ¿Va? A nivel modular, por ejemplo, el balanceamiento, las celdas, cada celda envía una información o tiene almacenada su información en su sistema gerenciador. Esos datos se los envían al sistema gerenciador modular, quien hace el reconocimiento de que cuál celda posee diferentes voltajes. Por ejemplo, una celda puede poseer volts, la otra celda 2,9, la otra celda puede poseer 3,1. Entonces, estas informaciones son pasadas al BMS modular, que a la vez hace el sistema de balanceamiento y regula esos niveles de voltaje. Luego que el BMS modular ya tiene esas informaciones moduladas, también este BMS envía la información al sistema gerenciador de batería del pack.
Entonces, esta cuestión de seguridad es eh, muy sofisticada cómo está proyectado. En el caso de la temperatura, eh, obviamente las celdas base van a necesitar, como les había mencionado, tiene rangos de operación de temperaturas que generalmente oscilan en un rango óptimo. Las de ion de litio, el rango de temperatura de oscilación óptima puede ser entre 10 hasta los 25, 30 grados, una operación óptima. En ese rango deben controlarse. Ya en un rango ya aceptable, puede ser hasta los 40, 45 grados. Inclusive hasta los 60 grados podría aceptarse que la batería de un litio esté operando. Pero ya temperaturas mayores, por ejemplo, a 80, 100, 200 grados, eso sí ya es, ya la batería está sujeto a tener una fuga térmica y causar los accidentes que anteriormente les había comentado por fugas térmicas o un abuso térmico. En ese sentido, hay que controlar la temperatura superior a la cual se elevan las celdas base cuando están en operación. En cuestión a las temperaturas bajas, también hay un rango de temperatura, por ejemplo, sería un mínimo de 40 grados Celsius que se aceptan, pero ese no es el rango de operación. Arriba de los 10, 20, entre 10 a 20 serían las temperaturas de operación óptimas de las baterías de un litio. Entonces, no hay que dejar que se enfríe mucho ni que se caliente mucho las baterías de un litio. Para solucionar ese problema, se proyectan sistemas de gestión térmica. En este caso, para esta batería, se han proyectado eh, un sistema tanto con un sistema de intercambio de calor mediante un fluido. La mayoría de los vehículos eléctricos como fluido refrigerante o anticongelante utilizan el glicol o glicol agua, una combinación de estos dos líquidos del anticongelante. En este caso, la celda POCH, o sea, al ensamblar dos celdas POCH, en el intermedio de ellos se pone una placa fina, las cuales tienen conductos, microconductos, yo por así decirlo, donde el fluido se va a mover. Ahora, este fluido no es que está dentro del pack de batería, sino que un sistema externo, pues ya sea un sistema compuesto por bombas, por radiadores, va a hacer que el fluido caliente se vuelva a enfriar. En este siguiente modelo, que es para el Audi e-tron, este vehículo eléctrico, utiliza para su sistema de enfriamiento de celdas y packs un fluido que pasa a través de similar a un radiador que es en un vehículo convencional. Este se movimenta por un costado, el líquido frío ingresa por el costado derecho y el líquido caliente ya es expulsado por el costado izquierdo. Y es un ciclo que se repite para poder enfriar las baterías. En lugares o en países donde las temperaturas son abajo de cero en algunos periodos de su tiempo, el sistema es a lo contrario, o sea, hay que evitar que la batería se congele, entonces el sistema ya opera inversamente, ya tiene que calentar, tiene que tender a calentar las celdas base en el interior del vehículo.
Esta imagen la tomé de una de las patentes de Tesla Motors, donde para enfriar sus celdas cilíndricas utilizan unas tubulaciones finas que envuelven a un conjunto de celdas y mediante el fluido también puede ser, lo usan el licol, circulan por medio de estos tubos en el pack y enfrían las celdas. Bueno, hemos puesto ejemplos de vehículos ya industriales mayores, urbanos, pero ¿qué pasa en el caso de los vehículos menores eléctricos? Por ejemplo, una bicicleta eléctrica. ¿Será que tiene el sistema electrónico eléctrico? ¿Será que tiene el sistema de gestión térmica? Eh, por ejemplo, en esta bicicleta eléctrica tiene una batería y podemos observar en su lado derecho la configuración interna de su batería. Está compuesto por 8 celdas base de, de formato prismático. En esta imagen no se puede apreciar un sistema de gestión térmica ni un fluido circulante porque eh, ¿qué es lo que causa que se calienten las baterías? O sea, al hacer una carga y descarga a estas celdas, por ejemplo, si le aplicamos a una celda de 10 amperios hora de capacidad de una corriente de 15, 20 amperios, inclusive 30 amperios de carga, entonces las temperaturas van a ser distintas. Por ejemplo, se puede notar experimentalmente que más o menos si le cargo a esta celda base, suponiendo que es de 10 amperios hora con 15 amperios, la temperatura va a oscilar entre los 25, 26, 27 grados. Pero si le cargo a mayor corriente, por ejemplo, a 20 amperios, las temperaturas van a llegar a 30, inclusive pueden llegar a 30, 40 grados centígrados. Pero una bicicleta eléctrica no es, en su descarga se consume tanta corriente similar a la carga. Por ejemplo, esta bicicleta está consumiendo alrededor de sus 10, 8, 7 amperios consumiendo, descargando la batería. Entonces no va a afectar de una manera brusca a la variación de la temperatura interna de las celdas base. Pero sí hay que tomar previsiones, ¿no? Por ejemplo, para la disipación de calor en caso de exagerar una circulación exagerada con la bicicleta. Por ejemplo, la carcasa se la proyecta a base de aluminio también, que es por la cuestión de disipación de calor, además de que es rígido. Ya aquí en el lado superior se alcanza a notar el sistema de gestión de batería, que es el sistema electrónico, el BMS. Ya, entonces acá les podría decir que, que es difícil que un sistema aplicativo vean solamente las, las celdas base. Entonces siempre va a estar acompañado de un BMS. Entonces hasta ahí eso llegaríamos como tomaríamos como una conclusión. No sé si se me alcanza. A ver, voy a intentar compartirles un video animativo sobre el ensamblado de este pack de batería. Mm, Bueno, si ustedes llegan a apreciar, aquí les voy a compartir un video del ensamblado de ese pack de 8S para bicicleta eléctrica.
Vamos a volver al PDF. Aquí vamos a continuar a hablar sobre las baterías de un litio para energías renovables. Similarmente a los vehículos eléctricos, las baterías para energías renovables también tienen una configuración similar. También eh, aquí vamos a ejemplificar comenzando de sistemas mucho mayores, más grandes. Tenemos la celda base, está configurado a un módulo. Del módulo se configura un tray, que sería un gabinete, también un rack, un estante. O sea, también sigue un proceso similar a lo que es la construcción de un pack de batería de un vehículo eléctrico. Pero a diferencia de las baterías, del pack de baterías para vehículo eléctrico que ya habíamos notado, este pack es mucho, mucho mayor. Por ejemplo, de un vehículo eléctrico, la batería que tiene lo podemos multiplicar por 100 y es lo que se aplica en un sistema, por ejemplo, de 2000, arriba de 2000 kilowatt-hora. La celda base que se aplica en estos sistemas de almacenamiento de energía de alta potencia son de NMC, en este caso, en este ejemplo. Cada una de estos módulos tiene una configuración. En el caso del tray, tiene 16 celdas. El rack ya posee 198 celdas. Y el rack tiene 32. El número de rack son 32. Entonces, por ejemplo, hasta el módulo ya llegamos, pero de ahí una etapa diferente en lo que es del vehículo eléctrico, hay que construir este estante, este gabinete para el estante. En una aplicación un poco más detalladamente podemos ver que en este container, que son sistemas fotovoltaicos mucho más amplios, más grandes, que también a base de tecnología de celda base de NMC, tienen la confusión en los módulos, además tiene un control de un panel DC, está compuesto también por un sistema BMS, podríamos decirle un global. Aquí también se ve que este conjunto de baterías tiene diferentes configuraciones de celda. Cada celda posee su BMS, el rack posee BMS, el módulo también posee su BMS y el sistema general, el conjunto de todos los racks, también tiene su sistema BMS. Bueno, en el lado derecho se puede apreciar una imagen interna de este sistema de baterías. Podemos ver que no sé si se alcanza a apreciar en el lado superior, tiene la apariencia de ser un sistema de aire acondicionado. Entonces es el sistema que ayuda a la refrigeración de todo el sistema, de todo el container de baterías. A la vez tiene otro sistema que también refrigera en el intermedio de los módulos. Entonces, toda la recirculación de fluido que existe en el interior son tanto modular como de forma general. Y estos sistemas son mucho más avanzados, ya que cuentan con sistemas más sofisticados de control. O sea, clásicamente se ve que los parques eólicos, los parques fotovoltaicos,
se encuentran en lugares muy alejados de las ciudades y en tiempo, inclusive de las cabinas de las estaciones de control, por razones de seguridad, los operadores no están todos los días ahí adentro metidos en los containers, en los sistemas fotovoltaicos. Es por eso que el sistema BMS, aparte de tener un sistema de gerenciamiento global, tiene la capacidad de poder transmitir los datos del estado del sistema, del estado del módulo, del estado del rack, en tiempo real para poder ser visualizado desde un local mucho más alejado de donde se encuentra. Ya para sistemas fotovoltaicos también existen baterías menores, o sea, hay diferentes potencias de construcción para sistemas fotovoltaicos. Por ejemplo, tenemos una base de LFP de 48 voltios, 100 amperios hora. Entonces, ya esta batería también a este pack le acompaña el BMS. Ya para aplicaciones, por ejemplo, de diferentes voltajes, por ejemplo, es un sistema de 52 voltios, 2,54 kWh, que está hecho a base de la tecnología del LFP. Y para sistemas mucho más pequeños, sistemas fotovoltaicos menores, también existen baterías de 12 voltios, de 24 volts, se puede configurar de 33 voltios y a diferentes capacidades, 10 amperios hora, 20 amperios hora, 30, dependiendo de la necesidad. O sea que una batería es personalizable, es una de las ventajas de las baterías de litio que se puede expandir. En el caso, digamos, si contábamos con un sistema de 12 voltios, la capacidad puede ser expandida de 10 amperios según la autonomía que se requiera a 20 amperios hora o 30 amperios hora, inclusive más. También lo mismo en un sistema de 24 voltios de un sistema fotovoltaico pequeño, también la capacidad puede ser expandida. Caso, o sea, aspecto que en baterías, por ejemplo, de plomo ácido no pueden ser porque el tiempo de vida, los ciclos de vida son mucho inferiores y con lo que va pasando el tiempo se deterioran más los ciclos de vida. En la batería de ion litio, el ciclo de vida por lo menos permanece durante un largo periodo de años, entre 8, 10 años en su ciclo de vida, puede permanecer y se puede ampliar el sistema. En el segundo, tercer año, cuarto año, tranquilamente se puede ampliar el sistema a una de mayor capacidad. Entonces, hasta aquí podemos ver que para el diseño de pack de baterías se requieren tanto aspectos de ingeniería, de construcción en la eléctrica, electrónica, la parte mecánica que involucra también a la sujeción de todo el sistema, y la parte térmica. Yo podría definirlo como tres grandes áreas de conocimiento y de ingeniería que se deben aplicar para construir sistemas aplicativos. En general, todos los componentes de un pack de batería o de un rack de batería, de un sistema ya sea menor o mayor, siempre va a contar con un BMS, que es el sistema que gerencia las temperaturas, el voltaje, las cargas. También va a contar un pack de batería, va a contar con un sistema de gestión térmica, va a contar con componentes de seguridad, va a tener conectores eléctricos, va a tener el contenedor de batería, la carcasa y lo principal, la celda base. Entonces, todo este conjunto se dimensiona a la hora de diseñar un pack. Primero, la configuración eléctrica de acuerdo a la necesidad. A partir de las celdas base hay que configurarlo. El sistema, ya sea uno solar o un vehículo eléctrico, qué voltaje es lo que requiere. Entonces vamos a configurar las celdas, ya sea en serie, en paralelo, de qué capacidad se requiere, cuál es la autonomía que va a tener mi sistema. Vamos a tener que configurar las celdas, ya sea
en paralelo, o los módulos en paralelo, sumados a la serie. Toda esa configuración se realiza al principio una configuración eléctrica. Entonces, por ahí habría que, es necesario empezar a la hora de dimensionar. Para ese conjunto de celdas dimensionadas, hay que configurar el pack, pero también hay que definir luego el BMS. ¿Cuál va a ser el BMS? Si va a ser de tipo analógico, de tipo digital, el BMS que se va a seleccionar. Si va a ser necesario que la celda base tenga su BMS, el módulo también tenga su BMS. Esos aspectos va a haber que ser diseñado. También la gestión térmica. ¿Es necesaria una gestión térmica a base de un fluido refrigerante o simplemente por transferencia de calor por conducción o convección forzada o otro medio? Eso va a tener que ser analizado según a los parámetros a los rangos de operación que la celda base posea. Los componentes de seguridad en sistemas mayores generalmente esto es requerido porque es alto voltaje. También se manejan altas corrientes, son 20, 30, 100, 200 amperios. Por ejemplo, para la recarga de vehículos eléctricos, en cargas rápidas de 150, 200 amperios, es necesario un sistema de seguridad muy sofisticado a base de componentes de seguridad. Pueden ser relés, contactores, específicamente diseñados para pack de baterías. Componentes, conectores eléctricos, también los cables. No se puede utilizar cualquier tipo de cable a la hora de diseñar un pack de batería, por ejemplo, de vehículo eléctrico. Los conectores que se deben utilizar son de alto voltaje, alta corriente, específicamente ya normados para el diseño. El contenedor de batería también no puede ser cualquier material, pero en general hemos visto que para vehículos eléctricos se usa en base al aluminio. Bueno, esos serían los principales puntos que podría detallar a la hora de diseñar un pack de batería. Y como la mayoría, supongo que la mayoría de los que están escuchando ahora son estudiantes y deben estar preguntándose por qué no nosotros, bueno, de qué nos sirve saber cuáles son los conocimientos o las tecnologías o los sistemas que debemos saber para poder, para una batería, si la podemos comprarla, ¿no? Pero el objetivo de la universidad no es eso, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional existe la fórmula SAE. También en diferentes países tienen sus propias organizaciones de esta fórmula. Por ejemplo, en el Brasil existe la fórmula SAE Brasil. ¿Y qué es lo interesante de estos eventos, ¿no?, estudiantiles? Es que aparte de que construyen todo su vehículo con diferentes conocimientos, las carreras de ingeniería mecánica, mecatrónica, electrónica, energías, eléctrica, todas se unen para poder construir un vehículo de competición eléctrico híbrido. También comienzan, o uno de los requisitos es diseñar su pack de baterías. Entonces, los estudiantes, aparte de construir todo el vehículo, también construyen el pack de baterías. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la Universidad Federal de Santa Catarina en el Brasil, que ha diseñado su pack de baterías para este evento, para su vehículo eléctrico. Aquí tenemos otro ejemplo también del MUR 5, que es del Melbourne University, que también ha proyectado su pack de batería. Aquí tenemos un prototipo que se está probando. Tenemos de la Universidad de Texas también, que los universitarios habían construido su pack de batería. Y lo interesante también cuando yo empecé a conocer más sobre la fórmula SAE, en comparación a los vehículos ya industriales,
los sistemas son artesanales, todo es artesanal a la hora de la construcción. El sistema térmico, por ejemplo, es artesanal. Utilizan sistemas de ventilación a base de coolers, de ventiladores, que también para ellos se les torna eficiente, ¿no? Entonces, en conclusión, los estudiantes aprenden tanto la parte de la ingeniería mecánica, la ingeniería térmica, la ingeniería eléctrica, electrónica, que se aplica a la hora de diseñar un pack de baterías. Entonces, si ustedes tienen interés, o no sé si en la Universidad Nacional de Asunción hay grupos que participan en la Fórmula SAE, ¿no? Yo o sea, les daría como tal vez como un desafío, ¿no? Involucrarse en este, en este tipo de eventos, ¿no? De que van a aprender a poder diseñar sus packs de baterías para sus propios vehículos eléctricos en base a celdas base que existen en el mercado. En, en el caso de la YLB tiene proyectos estratégicos y esto para concluir, ya, ya que una de las reservas más grandes de litio se encuentra en Bolivia, surgieron la necesidad de poder abarcar el campo tanto de las baterías como de los packs y sus aplicaciones en base a tres proyectos estratégicos de la ILB. El primer proyecto estratégico es el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos. Esta unidad de ILB específicamente se encarga de la investigación y desarrollo de nuevos materiales para ser aplicados en las celdas base de batería. El otro proyecto estratégico es la planta piloto de materiales catódicos. Su objetivo principal es la producción de materiales catódicos. El lado positivo de la celda vimos que es muy importante y que hace la diferencia entre las diferentes tecnologías. Y el tercer proyecto estratégico es la planta piloto de baterías, de la cual actualmente formo parte, donde su objetivo principal es obtener como productos celdas base de batería, ya sea en formato prismático, pouch o las cilíndricas. Actualmente trabajamos con las tecnologías de LCO, LFP, NMC, de las cuales las tecnologías LFP ya hemos obtenido nuestros packs a escala piloto para aplicaciones en pequeños sistemas fotovoltaicos de iluminación pública. También hemos aplicado celdas base de LFP para bicicletas eléctricas, en las cuales, bueno, ya tenemos aplicaciones del LFP a escala piloto que están realizando. También hemos aplicado las celdas base para los conocimientos que los he detallado tanto de la área de térmica, del área de mecánica, eléctrica, electrónica para la construcción el desarrollo de un pack de batería para vehículo eléctrico, para un vehículo de pequeño porte urbano. Entonces, como conclusión, podremos decir que es necesario tener un dominio de estas áreas, del área térmica, del área mecánica, del área eléctrica, electrónica, para poder diseñar packs de baterías aplicativos. Otra de las conclusiones es para diferenciar la tecnología o la familia de celdas base, es muy importante saber las especificaciones que cada material catódico posee para poder en el futuro proyectar a sistemas aplicativos. Bueno,
Eso es lo que quería mm, compartirles esta noche. Ahora vamos a pasar al ciclo de preguntas, caso, caso tengan. Brian, ¿me acompañas? Buenas noches. Si alguno tiene alguna duda, puede escribirlo en el chat o prender su micrófono para hacer una pregunta a micrófono abierto. Muy buenas noches a todos. Excelente presentación, Rodrigo. Creo que quedó bien claro la aplicación inmensa que tienen las baterías de litio. Antes que nada, te felicito por la excelente charla. Y yo tengo una consulta. Para el caso de los vehículos eléctricos, las baterías de litio, ¿cuál sería el ciclo o la profundidad de descarga? En el caso de la energía solar, generalmente con las baterías de litio se llega a un 80 o 90%. Quería saber si en la aplicación de los vehículos eléctricos se llega al 100% o también llega al rango del 80% o 90%. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, estimado. Y gracias también de mi parte porque usted está conectado, ¿no? Asistiendo a este webinar. Respondiendo a su pregunta, el ciclo de profundidad, o sea, es mucho más ventajoso. Por sí, la batería de un litio es más superior a las otras tecnologías. Las profundidades de descarga pueden llegar o inclusive llegan al 100%, pero pero es recomendable por razones de seguridad y por razones de protección que estas profundidades sean controladas. De que pueden, pero las profundidades, los ciclos deben ser controlados. El ciclaje de vida, por ejemplo, del caso del FP es 2000 ciclos que aguanta de carga y descarga. Y esto aproximadamente en años puede durar mucho más. La profundidad de descarga, si, de toda la capacidad que tiene la batería de un litio, si era de 100, baja a 80, es para demorar a llegar a esas profundidades, puede tardar muchos años. Siguiente pregunta. Si alguno tiene otra pregunta, puede escribir en el chat si es que no quiere hablar. Pero Brian, creo que, vista de que no hay más preguntas, nuevamente agradecerte por la invitación y gracias a la Universidad Nacional de Asunción por darme esta oportunidad. Les dejo acá mi correo electrónico por si surgen algunas dudas, algún comentario, alguna sugerencia o algún aspecto que quisieran que les detalle más. Estaría yo cordialmente
dispuesto para poderles ayudar. A ver, acá tenemos algunas preguntas en el chat. Jorge Daniel pregunta, buenas noches, estuvo muy interesante la charla. ¿Podría hablar sobre la proyección de precio? Bueno, la proyección de precio de las baterías de ion litio desde hace más de una década van decayendo. No sé si me equivoco, en el año hace 2 o 3 años atrás, el precio del kilowatt hora de capacidad almacenada, una celda Basel estaba alrededor de los 200 o $300. Actualmente está oscilando los 120, $125 por cada kilowatt hora de energía. Eso solo en la celda base de batería. Ya con las configuraciones de los materiales que se requieren para poder ensamblar los módulos y los packs de batería, aumentan, los precios también están aumentando entre 50 a $60 por cada kilowatt para sistemas aplicativos. Yo calculo que de aquí, por lo menos unos 5 años más, el precio por cada kilowatt hora van a estar alrededor de los 50 a $80 por cada kilowatt. Esa sería mi proyección del precio. Y las empresas ahí cada vez se van tornando más robustas, la tecnología es más sofisticada, los materiales son mucho mejores, más baratos, el costo de producción también se disminuye y una serie de razones que pueden estar involucradas para la rebaja de los precios actuales. Otra pregunta. Gabriel Guerreros nos pregunta, con respecto al incendio y explosiones de las baterías, ¿en qué parte de la conformación de la batería o pack se establece la falla para que se den estos casos? Bueno, la falla principalmente, o sea, para detectar una falla en un sistema o en la conformación, generalmente siempre está asociado a la celda base. Un incendio, una explosión, es porque ha habido alguna interferencia, ya sea un golpe, una alta vibración, una deformación involuntaria de las celdas bases. En el caso de un vehículo eléctrico, si tiende a chocarse y el sistema no está diseñado para soportar un tipo de choque, obviamente que el pack de batería se va a deformar, los packs en su interior van a deslocarse de su posición. En esta deslocación pueden surgir que la celda base sea danificada y puede entrar en una reacción electroquímica. Ya en el medio puede aparecer la explosión del conjunto de la celda. Esto puede se encadena, afectar a las demás celdas y posteriormente todo el sistema puede llegar a ser afectado. Complementando también que no solo la celda base puede ser ocasionante de la
la falla en el vehículo, ya sea el sistema electrónico mal dimensionado o que no esté informando de los datos correctos de los parámetros al sistema en general que sea el vehículo y si es siendo mostrados en pantalla, también podría ocasionar que los rangos de operación de las celdas se desemparejen y salgan de sus parámetros. También que el sistema de eléctrica de protección no esté funcionando correctamente. Por ejemplo, los relays de alta potencia podrían llegar a fallar. Y una serie de razones de ingeniería que podrían surgir. Pero estos casos, como les he comentado, han sido solucionados de poco en poco los problemas que se han tenido con las baterías de litio. Otra pregunta de Guillermo Aranda. Buenas noches. ¿Puede comentar algo sobre su impacto ambiental? Bueno, el impacto ambiental de las baterías después de su ciclo de vida, obviamente que estas tienen que ser recicladas. Bueno, en el caso de que, suponiendo de aquí, generalmente es lo que se da en un ciclo de vida, por ejemplo, si una batería tiene un rango nominal de ciclo de vida de 10 años y el ciclo de vida se deteriora a medida que se utiliza la batería, por ejemplo, ya en los 5 años de uso, ya 5, 8 años de uso, ya no presenta el rendimiento que tenía en un inicio. Esa celda aún podría seguir siendo utilizada para otra aplicación o se podría ensamblar un pack que no requiera la sofisticación de desempeño que requiere la antigua, por ejemplo, un pequeño pack para un pequeño almacenamiento de energía para un sistema fotovoltaico residencial o un aspecto similar, pero ya cuando digamos que la batería ya, suponiendo que ya no sirve o ya cumplió su ciclo de vida, los materiales utilizados se pueden volver a reciclar en mayor parte. Por ejemplo, para el pack de baterías se ha utilizado aluminio, que es un componente reciclable, un material reciclable. El plástico, reciclables. Los conductores de cobre también son reciclables. A la escala del módulo también los materiales son reciclables. El sistema térmico está hecho en general también de aluminio reciclable. Ya hablando de la celda base, la carcasa de las celdas base, por ejemplo, la prismática, está hecho también la carcasa está hecha de aluminio. En su interior existe el grafito, existe el cobre, existen otros materiales que podrían ser reciclados. Obviamente, hay que tener un sistema, una planta que se dedique específicamente al reciclado de estos componentes. Ya en el caso de los materiales que no se pueden utilizar, los compuestos, por ejemplo, el electrolito, o sea, actualmente no sé, no sabría decirte si exactamente hay una planta que está reciclando las baterías de litio, pero de que se puede reciclar la mayoría de sus componentes, se puede reciclar. Y el daño ambiental que provocaría sería reducido tanto en tiempo, porque el tiempo de vida va a ser de aquí a 8 o 10 años que se va a necesitar reciclarla. Y hasta ese entonces ya se va a tener tecnologías más sofisticadas para el aspecto ambiental. Siguiente pregunta.
En vista que, ingeniero, ya no hay más preguntas, quisiera agradecerte por tu tiempo, por darnos esta charla desde la Sociedad de Potencias y Energías, y muchísimas gracias a todos los que participaron. Esperemos que muy pronto tengamos otro tema sobre sobre autos eléctricos. Si por ahí tenés tiempo también, que hay muchísimos interesados. Obviamente, también es una de las ramas que tengo conocimiento y estaría dispuesto también en un futuro poderles compartir algunos temas de interés sobre los vehículos eléctricos, más enfocado lo que es a la ingeniería, ¿no? La parte de construcción. Bueno, pues Muchas gracias, ingeniero. será en otra oportunidad y amablemente les estaré compartiendo. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados al webinar. Agradecer a la Sociedad de Potencia y Energía, a la FES, la UNA. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.